Bueno, bienvenidas todas y todos a este lugar de encuentro, que es Charlas con el Sol. La semana de hoy, el día de hoy, tenemos el grato convite de charlar con Magdalena Vaz Vilicio, que es una investigadora, una docente uruguaya, experta en Derecho Internacional Público, en Comercio Exterior, y también es doctoranda por la Universidad de La Plata. Magdalena, ¿cómo estás? ¿Cómo están ustedes? Bien, acá muy contentos de poder charlar contigo. Hace rato que teníamos pensada esta charla, este convite para pensar juntos el mundo de las relaciones internacionales, ¿no? Entre otras cosas. Así que bueno, muy contentos. Bueno, muchas gracias primero que nada por la invitación para hablar de estos temas que son pertinentes para todos. A veces parece alejado a la vida diaria lo que son las relaciones internacionales, pero es todo lo contrario, producto de la globalización. Estoy segura que si miramos la ropa que tenemos puesta, el té que yo estoy tomando, la taza, el mate que tú estás tomando, todo tiene alguna cuota de relaciones internacionales. Incluso, de lo que vamos a hablar hoy, los arbitrajes inversor-Estado también impactan directamente en la vida de todos los ciudadanos. Ni Bien. que hablar en tiempos de COVID-19. Creo que ahí todos descubrimos que las relaciones internacionales eran parte de la vida diaria. Sí, bien, bien interesante lo que dice. Nosotros estamos tratando con estos esfuerzos de charlar con gente y con personalidades de la cultura y demás, de hablar de política en el amplio sentido del término y llevar la política al metro cuadrado de las personas, ¿no? De todas y todos, porque es importante hacer ese esfuerzo de debate, de comunicación y también oxigenar un poco acá al partido. Magdalena, te propongo entonces pensar un poco el sistema Bien. internacional, el orden internacional o el orden mundial, ¿no? En el escenario del COVID-19, el escenario que viene y el escenario anterior también, el mundo pre-pandemia, el que había estado hace poquito, ¿no? Hay dos narrativas, a grosso modo, que, que explican un poco y que sirven para pensar el orden internacional. Yo las voy a presentar como disparadores y después te voy a hacer una pregunta puntual. La primera es pensar la geopolítica y las relaciones internacionales desde la teoría de los realistas, ¿no? La narrativa realista, que dice que, bueno, que no hay cooperación posible, que hay conflicto, ¿no? Mayormente. Y creo que esa narrativa sirve muy bien para marcar la tensión geopolítica que había en el mundo antes y que sigue estando, ¿no? Entre una potencia en declive, hegemónica en declive, como es Estados Unidos, y una potencia en emergencia, como lo es China, ¿no? Pero en un momento donde está en transición esa puja, donde algunos hablan de un G0, ¿no? De que hay mucha desconfianza internacional, de que nadie está a cargo hoy, ¿no? Porque uno no puede y el otro está a la defensiva, como es el caso de Estados Unidos. Entonces, esa teoría del G0 que es interesante para pensar. Después tenemos los liberales, ¿no? Que los liberales creen en la cooperación internacional, creen que es posible la cooperación internacional, que los conflictos se pueden mitigar y que la globalización es ventajosa, que atrae algunos inconvenientes, pero que se pueden subsanar con una mayor, construyendo un nuevo contrato social, ¿no? Que se base un poco en la cooperación y mitigando las cosas malas de- que este orden ha tenido. Yo te pregunto a ti, ¿cuál crees que es el orden mundial que se viene, ¿no? Post-COVID-19. ¿Cuáles son lo que va a estar más presente en ese orden mundial? Bueno, muy interesante todo lo que planteas. A mí me gustaría agregar algo a esa mirada realista de las relaciones internacionales, que sería un poco la idea, o estaría en la base la idea del sálvese quien pueda, que de cierta manera, es lo que plantea Donald Trump en Estados Unidos. Estados Unidos primero, America First, por tanto nos tenemos que salvar nosotros, sin importar mucho de lo que pasa en el resto del mundo, o tal vez importa lo que pasa en el resto del mundo mediante una especie de juego de culpabilización. ¿Qué es esto? Decir que el virus es chino, por eso él habla del virus chino, y por otro lado, empieza a buscar responsables de la situación más allá de China.
¿Qué quiero decir con esto? Con esa mirada realista podríamos estar hoy analizando cómo las organizaciones internacionales no han coadyuvado a justamente solucionar o encontrar algún camino de salida, y por eso Donald Trump dice: me voy a retirar de la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque es una organización pro-China, que en el momento que tendría que haberle como ajustado las tuercas a China no lo hizo, o que culpa a la organización, a la otra cara. Esto no es nuevo, esto no empezó con la pandemia, lo de Trump contra el multilateralismo viene de antes. Decir que en la Organización Mundial del Comercio las decisiones que se están tomando no son acorde a las normas, y, por ejemplo, bloquear la designación de nuevos miembros del órgano de apelación, a tal punto que hoy en día no puede funcionar el órgano de apelación. Funciona con los casos que estaban en curso, pero casos nuevos no pueden llegar a la instancia de apelación porque de los 7 miembros hay uno solo, el resto no se han podido nombrar, y los demás estados han tenido que buscar algunos caminos alternativos. Bueno, entonces, entre el sálvese quien pueda y el juego culpabilización podríamos encontrar esa primera narrativa que tú mencionabas. La segunda narrativa, más vinculada a la cooperación, a que el multilateralismo se puede salvar, pero también lo podemos salvar. Creo que ahí habría un juego de palabras, porque la salida, que es la que yo apuesto realmente, la salida es multilateral. Cuando digo la salida, es la salida de la crisis del COVID-19, es multilateral, pero a su vez son los estados los que van a tener que apostar no solo a la salida, sino apostar al multilateralismo, algo que claramente hoy Estados Unidos no lo está haciendo, pero tampoco quiero cargar las tintas contra Estados Unidos, no es el único estado. Sí, sí. Aparece con más fuerza en este contexto, y un poco por lo que tú mencionabas de esa idea del hegemón, ¿sí? Del hegemón tal vez alicaído, pero que todavía no ha permitido que aparezca otra potencia hegemónica que con la legitimidad suficiente, pueda ocupar su lugar. Me gustaría, antes de seguir discutiendo sobre este tema, dos elementos. El primero es que la crisis del COVID-19 puede ser leída, como propone José Antonio Sanaúja, como una crisis dentro de otra crisis, que era la crisis de la globalización. Yo a esto sumaría que en paralelo hay una crisis del multilateralismo, que tiene que ver y no tiene que ver con la globalización. En algún momento el multilateralismo y la globalización iban de la mano, iban trazando el camino conjunto, y ahora parece empezar a quebrarse ese camino conjunto. La crisis del multilateralismo es una crisis de legitimidad, claramente, no hay una crisis de tipo, podría decir, estructural, con cambios en las cadenas globales de valor, como puede pasar en el caso de la crisis de la globalización. Y el otro elemento que quiero marcar, que me parece bien interesante para después pasar a otros temas, es que cuando hacemos esta lectura de la geopolítica en términos de Estado, y pensamos en el Estado como actor central de las relaciones internacionales, deberíamos dar también una vuelta de tuerca y decir, bueno, ¿es el actor central? Sí, pero el poder hoy en día no lo podemos medir solo en términos de los estados. Hay actores no estatales que tienen tanto más poder que los estados, y ahí es que aparece, y ahora voy a mencionar a una autora que yo sigo mucho, aparece Susan Strange con esa idea de la relación Estado-mercado, que en realidad la desarrolla a fines de los 90, o aparece Saskia Sassen también a fines de los 90, pero hoy en día participando activamente de todo este debate, diciendo que en el mundo hay una nueva geografía de poder, y donde estos actores no estatales, como las empresas transnacionales, son figuras centrales, y eso es lo que deberíamos iniciar, yo creo, que cualquier conversación en relaciones internacionales, diciendo: rompamos con la idea
que el poder es poder en términos de Estado, o que es un poder en términos... Hoy podemos hablar de poder estructural, mucho más que el poder en términos militares, por ejemplo. Sin dudas, Magdalena. Ahora vamos a eso, ya en breve vamos a Sí. eso. Antes dijiste algunas cosas que quiero remarcar y pensar un poco contigo, ¿no? La crisis del 2008 ya había mostrado, había frenado a la globalización, ¿no? Algunos dicen que el COVID la puede poner en retroceso, ¿no? Ahora, también ha quedado de manifiesto o ha quedado manifiesta que es necesaria la cooperación internacional para salir de esta crisis, ¿no? Tú lo dijiste. Yo creo que además hay bienes públicos globales como la salud, lo es, como el ambiente, que necesitan de una gestión común y una gestión cooperativa. Entonces, tú hablabas de la OMC, ¿no? El recorte de financiamiento por parte de Estados Unidos justo en este momento dificulta una salida en conjunto, una salida de esta pandemia. Ahora, hay necesidad de cooperación. Lo que no hay, quizás es oferta. Nadie la puede dar a la cooperación hoy, quizás. Ahora, ¿cómo podemos, jugando con la ley de mercado, oferta y demanda, ¿no? Hay mucha necesidad de cooperar, hay poca oferta de cooperación. Ahora, ¿cómo se puede robustecer los mecanismos de cooperación ante esta situación cuando necesitamos de la misma para salvaguardar y gestionar en conjunto estos bienes públicos que son globales? Bien, vamos a dividir en partes la Bien. respuesta. Primera parte, crisis del 2008, que empezó siendo una crisis financiera y terminó convirtiéndose en una crisis económica, en la cual hubo cooperación, hubo multilateralismo fuerte para salvar a quienes había que salvar en ese momento, que eran los bancos. Sí. Y de hecho existió cooperación para salvar a los bancos. Cooperación en esta instancia lo estamos usando como un término contrario a conflicto, ¿sí? Cooperación como contrario a conflicto. En el 2008 lo que se ve es un quiebre en el orden neoliberal de la gobernanza global. Podríamos tomarlo como un quiebre, de hecho, de la globalización. En realidad comienza esa etapa. Hay algunos autores que hablan de crisis de la globalización, hay otros que hablan de desglobalización, hay otros que incluso van a redoblar la apuesta y dicen, bueno, estamos en una etapa ya de posglobalización. Yo considero que hay crisis de la globalización y no es un juego de palabras. ¿Por qué? Porque si estamos en una etapa de desglobalización o posglobalización es que la globalización se terminó. Ya, si hay crisis, en realidad seguimos transitando la globalización, pero esa globalización que estamos transitando está presentando algunos quiebres, está presentando algunas dinámicas que ya no se muestran como eran originalmente. Eso es lo primero que quería mencionar. Y el tema de la cooperación en cuanto a bienes públicos globales, bueno, ahí tendremos que analizar otro elemento. Creo que la pandemia demostró que había, tal vez es de nuevo un juego de palabras, males públicos globales. O sea, hay bienes públicos globales, pero hay males públicos globales, como por ejemplo esta pandemia. Leía hace poco que 191 estados habían tomado alguna medida de confinamiento en mayor o menor grado, ¿sí? Estamos hablando que prácticamente todos los miembros de Naciones Unidas tomaron algún tipo de medidas de confinamiento, algunas muy, muy livianas y otras más profundas, como puede ser el caso de España o como puede ser el caso de Argentina, o en su momento lo fue el caso de India, por ejemplo, o de Nueva Zelanda, también con diferente nivel de éxito. Después vamos a analizar esto del diferente nivel de éxito. Entonces, frente a una serie de estados, o a la mayoría de los estados del sistema internacional, tomando medidas, pero tomando medidas de a uno, ahí es donde podemos encontrar algún tipo de contrapelo en el asunto, ¿sí? Si bien hablamos de cooperación, las medidas se tomaron unilateralmente, al menos en un comienzo, luego comenzaron a negociarse.
pero creo que queda muy, muy claro en el caso de Uruguay con sus vecinos, especialmente con Brasil. Yo no soy especialista en Brasil y creo que estoy tan sorprendida como cualquier habitante de Uruguay de lo que está sucediendo en Brasil y que ahora el epicentro de la pandemia esté a kilómetros. Exacto. No, o sea, no es que está en el mismo continente, está a kilómetros, o sea, es mejor, hay momentos que pienso que es mejor ni siquiera mirar el mapa para ver el número de contagios, porque uno realmente lo ve en términos más tangibles, cuando ve los números o cuando ve la distribución de los contagios. Entonces, los estados tomando medidas de a uno, en algunos casos con cooperación bilateral, en algunos casos con situaciones puntuales, en algunos casos tomando medidas con mayor empatía o humanidad, como podría ser las medidas que se tomaron en función de la situación del crucero Greg Mortimer en Uruguay. Creo que eso que hizo que Uruguay apareciera de golpe en todos los medios de prensa internacionales es algo que tenemos que rescatar. Las medidas en ese sentido fueron positivas. Podemos hacer alguna crítica, pero fueron medidas positivas y creo que hablan de La cuestión Uruguay sanitaria, dudas. y de los uruguayos, ¿no? Sí, en la cuestión sanitaria podemos encontrar muy buenas medidas. El gran signo de pregunta son los departamentos de frontera, ¿no? Bien. Bueno, y la tercera parte de la respuesta que quería darte era el tema de la cooperación basada en bienes públicos globales. Creo que lo primero que tendríamos que hacer es ponernos de acuerdo cuáles son esos bienes públicos globales. ¿Por qué digo esto? No porque los estados o los mandatarios no sepan o sean ignorantes o tengan diferentes posiciones, que sí las tienen, pero pensemos que las relaciones internacionales son dinámicas, no estoy diciendo nada nuevo, pero si hablamos de medio ambiente, hace 60, 70, 80 años, pensemos en 60 años. En 60 años, que hace 60 años que se firmó el primer tratado bilateral de inversiones, se cumplió 60 años el año pasado, el primero. No pensábamos en proteger el medio ambiente y poder discutir siquiera en ese momento si era necesario excepcionar las medidas de protección del medio ambiente de las controversias inversor-Estado. ¿Por qué? Porque va evolucionando el sistema y hay nuevos temas que aparecen en el tapete que resultan prioritarios de manera conjunta, prioritarios para algunos estados centrales, o prioritarios para algunos y para otros no, también podríamos decir eso, que van haciendo que las ideas, las discusiones, las negociaciones a nivel internacional cambien. Entonces, me parece que cuando hablamos de bienes públicos globales, lo primero que tendríamos que decir es, bueno, ¿cuáles son? ¿Sobre qué temas nos tenemos que poner de acuerdo? Y empezar a discutir. La cooperación es necesaria, pero muchas veces lo que necesitamos saber sobre qué tenemos que cooperar. Ahora tenemos claro que la salida de la pandemia es uno de esos puntos. No sé si teníamos tan claro que la salud pública era uno de esos puntos centrales hace 6 meses. Desde ya. Magdalena, ahora pensemos un poco la emergencia, ¿no? La emergencia sanitaria ha hecho que se reclame desde varios sectores más Estado, ¿no? Que el Estado tiene que intervenir más en economía, que tiene que tomar atribuciones. Mi pregunta es la siguiente: si tenemos un Estado que tiene que intervenir más, que tiene que ampliar la esfera de lo público, puede entrar en conflicto medidas que se tomaron o que se van a tomar, porque después de la emergencia sanitaria viene la emergencia económica que ya se está desarrollando. Puede estar esa ampliación de la esfera de lo público, puede entrar en conflicto con algunas empresas transnacionales que quizás después, sintiéndose afectadas, nos pueden llevar a algún tribunal internacional, a algún Estado. ¿Esa tensión existe? ¿Ese riesgo existe? Yo estoy pensando, por ejemplo, España con el uso de las camas del sector privado, ¿no? En el momento puede ser soportable. Ahora, ¿qué va a pasar después? ¿Puede ser litigado un Estado o hay elementos para llevarlo en un litigio si no queda tan claro ese marco? Sería la pregunta, ¿no?
No sé si me expliqué Sí, bien. sí, sí, no, clarísimo hacia dónde tenemos que ir con la charla, porque me parece que este es el tema central, el corazón del asunto, y que justamente por la emergencia sanitaria es que se está dejando de lado, porque hay algo más importante que resolver en este momento. El pedido es el clamor ese de más Estado. Me parece que lo súper interesante es que, si bien históricamente siempre provino de sectores más progresistas o de gobiernos más progresistas, lo cual es lógico, es evidente y creo que sería sorprendente si no existe esa idea de más Estado desde esos grupos, ¿no? Es la base de los valores de los sectores más progresistas. Pero si nosotros leemos el editorial del Financial Times de comienzos de abril, es el Financial Times el que pide más Estado, el que pide un nuevo pacto social. Eso sí es llamativo, porque en realidad estamos hablando de un periódico tradicionalmente vinculado con el neoliberalismo, que en este momento dice, bueno, para salir de la crisis necesitamos más Estado. Necesitamos que el Estado tenga un rol más activo en la economía. Parece que el rol más activo en la economía con el neoliberalismo es una colisión de frente, ¿no? Pero esto lo puede decir cualquier estudiante universitario que haya pasado por una materia básica de economía, no necesitamos ser economistas para entenderlo. ¿Por qué el Financial Times y por qué desde otros ámbitos? Porque incluso tal vez habría que hacer un pequeño llamado de atención, porque la extrema derecha también pide más Estado, pero es más Estado para que me proteja. Es diferente el argumento. No es más Estado para un ingreso mínimo vital, como hoy afortunadamente se aprobó en el Congreso español, en el Pleno del Congreso español. Lo que pide la extrema derecha es que el Estado los proteja, que es otra cosa que es diferente. O sea, el Estado tiene que protegerme, a mí es algo mucho más individualista. Hecha esta aclaración, ¿por qué se pide más Estado? Bueno, se pide más Estado porque se vio que el Estado no, vale la redundancia, no regulaba en algunas áreas en las que tradicionalmente había regulado, pero que en algún momento abandonó. Vuelvo a citar acá a Susan Strange. Susan Strange es una autora que desarrolló mucho desde la economía y desde ese margen de las relaciones internacionales. Tiene aportes muy buenos para entender esa relación Estado-mercado. Ella dice que el Estado abandona esferas de poder, pero abandona voluntariamente. Entonces, actores no transnacionales actores no estatales como las empresas transnacionales pasan a operar en esas esferas de poder. Entonces, en esta situación que se pide más Estado, que realmente estos actores estatales parecen ir hacia ese camino, hacia ese objetivo, nacionalizando clínicas, nacionalizando insumos, no cobrando peajes, como se dio en el caso de Perú, realizando moratorias al cobro de agua potable, como en el caso de Bolivia o el caso de El Salvador. Miren qué estados diferentes estamos mencionando, con gobiernos bien diferentes. Sí, completamente diferentes. O incluso, como se ha dado o se ha anunciado en Chile y en Canadá, el tema de, para las licencias de ciertos medicamentos, realizar procedimientos de registro mucho más expeditivos, de forma que eventualmente cuando lleguemos a los medicamentos o a la vacuna sea mucho más sencillo que se puedan comercializar. En estas situaciones en las cuales el Estado amplía su espacio de política pública, cuyo corazón es el derecho de regular, ¿sí? Aquellas áreas en que el Estado exclusivamente regula, vamos a decir así, porque el espacio de política pública son todas las áreas susceptibles de ser reguladas, pero hay un elenco que le es propio al Estado. Al aumentar ese espacio de política pública, protegiendo a sus habitantes, o dicho de otra manera, también protegiendo su soberanía, es que aquí
pueden venir las demandas de las empresas transnacionales que invierten en estas áreas. Esto que desde la academia durante todo el mes de abril y principios de mayo lo habíamos estado alertando desde la Academia de los Movimientos Sociales. De hecho, hay un informe muy interesante del Observatorio sobre Europa Corporativa, que ellos realizan un listado de diferentes seminarios online o de notas que han publicado los grandes estudios jurídicos que le dan ideas, vamos a decirlo así, o proponen puntos para sus clientes, para que puedan demandar a los estados. Algunos de estos son los que yo mencioné recién. Esto que en un comienzo era una alarma que estaba dando la academia y la sociedad civil organizada, el 5 de mayo de este año no solo es la academia, no solo es la sociedad civil organizada, sino que también la UNTAD, la institución típica de la gobernanza del sistema, saca un informe que dice: el riesgo es que por estas medidas las empresas que invierten en estas áreas demanden a los estados. Uno de los casos hasta ahora más sonado, todavía no se ha dado la demanda, pero sí hay algunos indicios, es el caso de Perú con la suspensión del cobro de los peajes. La situación de Perú es una de las más llamativas también, llamativas negativamente, lo estoy diciendo, en América del Sur. Si nosotros vemos los números, no son números alentadores los que tiene en este momento Perú. No es comparable con la situación de Brasil. Con la situación de Brasil creo que afortunadamente no es comparable en ningún otro estado de la región, pero sí son números poco alentadores los de Perú, y justamente por las medidas de confinamiento es que se suspendió el cobro de los peajes. Este sábado, justamente este sábado que pasó, estuve virtualmente, ¿no? Ahora los verbos se usan de una manera tan rara, pero bueno, estuve pantalla a pantalla con un grupo de estudiantes y graduados de Derecho, Relaciones Internacionales y Ciencia Política de una universidad peruana, y estuvimos justamente, entre otros puntos, dialogando sobre este tema. Y ellos me contaban que el día antes, porque eso era una novedad, las embajadas de varios países, justamente países cuyas empresas eran concesionarias de peajes, habían enviado una carta conjunta a el Congreso, precisamente por esta norma vinculada a la suspensión del pago de los peajes, expresando su preocupación. Una carta no quiere decir nada, pero es un indicio de que movimientos hay. Sí. Entonces sí, si pueden demandar, la respuesta es sí, y es una preocupación ya desde la gobernanza del sistema. Bien. Sigamos avanzando entonces hacia estos tribunales que son los que dirimen los conflictos entre inversores o empresas y estados, ¿no? Tú alertabas muy bien el gran poder que tienen estas transnacionales en la construcción del poder mundial, ¿no? Ya los estados son nacionales, no son los agentes más poderosos, pero sí son los que nosotros tenemos incidencia, los que podemos votar, los que podemos elegir y los que podemos controlar. A los otros no tanto. Ahora, mi pregunta es sobre cómo funcionan estos tribunales internacionales, ¿no? Como el CIADI. ¿Cómo son los árbitros? ¿Hay cuotas por regiones? ¿Hay mujeres o no están representadas las mujeres entre los árbitros? O sea, viendo un poco más la geografía, entre comillas, de esos órganos tan importantes donde se dirimen problemas que son comunes a todos y diferendos que son comunes a todas y todos. Sí, y vuelvo a insistir que un laudo negativo para un Estado, o incluso durante el proceso, porque pensemos que durante el proceso los Estados gastan dinero, ese dinero viene del presupuesto, y ese presupuesto sale del bolsillo de todos. Creo que esto es algo importante a destacar. No seamos tan cándidos de pensar que el Estado tiene dinero para todo. El dinero que se usa para defendernos en un tribunal internacional, aunque
aunque salga ganador y ese dinero pueda retornar, el dinero que se gastó en el arbitraje y no en educación pública o en salud, por ejemplo. Sí, sí. Con esto no quiero decir que esté mal que el Estado se defienda, me parece correctísimo que el Estado se defienda. Es más, ojalá todos los estados tuvieran el potencial que tiene Argentina, que se defiende sola. ¿Por qué? Porque es el estado más demandado en el mundo y es el que ha generado un expertise que se ha visto traducido en sus funcionarios. Tiene un grupo de abogados que le permite defenderse la necesidad de contratar un estudio jurídico en el exterior. Es el único estado en el mundo que tiene estas características. Los demás estados se defienden con abogados propios, pero también con abogados contratados en el exterior. Eso es lo primero que quería aclarar. Entonces, ¿cómo funciona el arbitraje de inversiones? En este libro que escribimos con Felipe Michelini, que bueno, quería recordarlo en esta ocasión, que lamentablemente ya no está y que voy a hablar por mí, que realmente me hace mucha falta y me va a hacer mucha falta siempre, porque además él fue mi profesor. Después nos dejamos de ver y por intermedio de un docente de la Universidad de Columbia volvimos a encontrarnos y empezamos a investigar sobre estos temas y creo que unimos lo mejor de ambos mundos, ¿no? De todo lo que tenía que ver con la solución de controversias y los derechos humanos. En este libro, justamente, uno de los capítulos hace referencia a las falencias del sistema. A ver, cuando hablamos de falencias, tendríamos que decir primero cómo funciona. No son tribunales per se, son centros que administran arbitrajes ad hoc. ¿Qué quiere decir ad hoc para el caso concreto? Los árbitros eligen de una lista de árbitros que proponen los estados. Si bien todos los estados proponen árbitros, hay nacionalidades que son las más elegidas, también por un tema de expertise. Convengamos que si yo quiero buscar un dentista, lo primero que voy a hacer es preguntarle a mis amigos, en este caso serían otros estados, bueno, ¿a quién conoces? ¿Quién es más conocido para esto, para otro? Bueno, entonces hay árbitros que han generado mayor expertise. Y hay 5 nacionalidades que son las clásicas en este sentido, entre ellas Reino Unido, Estados Unidos, Francia, Australia. Si uno empieza a ver, estamos hablando de derecho anglosajón o derecho europeo continental, que si bien nosotros en Uruguay tomamos características del derecho europeo continental, no podríamos decir que la lógica sudamericana es igual a la lógica europea o a la lógica de Estados Unidos o a la lógica británica, si se quiere, británica o anglosajona, así para decirlo de una manera más amplia. Esa es la primera característica. La mayor parte de los árbitros seleccionados, un árbitro lo suele elegir el Estado, otro árbitro lo suele elegir el inversor y el tercero de común acuerdo. Si no, en el caso del CIADI, del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, si no hay acuerdo, lo elige hoy la Secretaria General. Esos árbitros, en más del 90% son hombres los elegidos. Hombres. Más del 90% en realidad son hombres. Pero yo no tengo los datos del año pasado, tengo datos más antiguos, pero lo llamativo tal vez no es este número, que ya de por sí es llamativo. Lo llamativo es que en ese porcentaje tan residual que queda para las mujeres, hay 2 mujeres que abarcan prácticamente los 2/3 de ese porcentaje. Entonces, parecería que hay mujeres, pero en realidad hay 2 que se llevan la mayor parte de esa pequeña torta o de esa pequeña porción de la torta. Así que el desbalance de género es aún mayor. Estamos hablando, por un lado, de los objetivos de desarrollo del milenio, donde está el objetivo de género, pero cuando vemos los números en el arbitraje de inversiones, esto no es así. Esto cambia bastante. Tenemos de balance de género y de balance de regiones también. Y podríamos mencionar también que dentro del desbalance de regiones, no solo está de regiones de nacimiento en cuanto a la nacionalidad, sino de universidades donde estudiaron, porque
de formación, exactamente, que también impacta luego en las decisiones. La lógica del derecho anglosajón o la lógica del derecho europeo continental, con la mirada europea, es la preponderante, y eso es bien importante tenerlo en cuenta. Claro. En los últimos años hay estados que han, pienso en Sudamérica, que han incorporado esa mirada de los derechos de la naturaleza, la han incorporado a sus constituciones, como puede ser el caso de Bolivia, como puede ser el caso de Ecuador, que obviamente no es tenido en cuenta justamente porque las nacionalidades y los estados, las universidades en las que se formaron, no tienen esa lógica. Entonces el desbalance es importante. Esto no sucedería, por ejemplo, no sucede en tribunales permanentes, donde suele haber una distribución geográfica, cuestionable en muchos casos, pero suele haber una distribución geográfica. Por eso la Unión Europea tiene hoy en día una propuesta de un tribunal multilateral de inversiones permanente, ¿sí? Donde habría un balance en cuanto a nacionalidades. También es cuestionable no solo en el tema del balance en sí mismo, sino cuestionable que tanto reforma el sistema, ¿sí? Magdalena, bien interesante eso. Ahora te hago una pregunta, ¿no? Para seguir, tú ahí mostraste el libro la investigación que hicieron y el libro que publicaron junto a Felipe Michelini. Ese libro habla del caso puntual de Uruguay, ¿no? Hace un raconto de los casos de Bolivia con el tema del agua, del caso de Ecuador con Texaco y Chevron, en caso de Sudáfrica también, el caso de Australia y Uruguay con Philip Morris, ¿no? Ahora, es interesante pensar esto. El caso puntual de Uruguay fue en esencia un parteaguas en la historia de estos, se lo puede considerar, ¿no? De estas controversias, esta solución de controversias. ¿Qué enseñanza nos deja? Para Uruguay se pueden reformar estos sistemas. ¿A Uruguay le sirve integrar y estar supeditado al CIADI o no? ¿Qué opinión tienes tú? ¿Es válido litigar en estas condiciones? ¿Se puede reformar el sistema? Bueno, son muchas preguntas en una. Sí, pero lo fundamental, me parece, en todas tus preguntas o el hilo conductor, es cómo actúan los tribunales, en realidad los tribunales ad hoc, como decíamos, sí, en materia de controversias inversor-Estado. Yo me lo anoté y me olvidé de mencionarlo en la pregunta anterior. Actúan casi como órganos de contralor externo de la actividad o inactividad del Estado. Son 3 árbitros habitualmente, porque podría ser un solo árbitro, pero no es lo habitual es que sean 3 árbitros elegidos de una lista de árbitros que terminan diciendo si la conducta del Estado es válida o no es válida. Con todas las falencias que mencionábamos recién, sobre todo con todos los desbalances que mencionábamos recién. Entonces, esos 3 árbitros que actúan como órganos de contralor externo del Estado no están previstos en ninguna norma interna, especialmente no están previstos en la Constitución. Se podría decir que hay un déficit democrático en este sentido. Eso sería lo primero a mencionar. En segundo lugar, el tema del caso Philip Morris. En el caso de Philip Morris hubo mucho hermetismo en un momento porque las actuaciones estaban reservadas. De hecho, hay partes del laudo que están reservadas, justamente, porque la empresa, al defenderse, hace foco también en los números internos, en sus ganancias esperadas, etcétera, que eso obviamente está tachado. Si uno ve el laudo, está tachado, está en negro, hay muchas partes que están en negro. De hecho, Philip Morris quería que el laudo fuera reservado. Y en aquel momento, con Vázquez como presidente, el argumento fue que por la ley de transparencia, Uruguay debía publicarlo. Y de hecho se publicó en la página de presidencia. Si ustedes lo recuerdan, en aquel momento, aquel 8 de julio de 2016, se publica en la página de presidencia y se espera que Vázquez dé el discurso, ¿sí? Que fue una cadena de radio y televisión para anunciar
el resultado, vamos a decir así, del caso, y luego se publica el laudo. Creo que es un quiebre en el sistema, en el entendido que si Uruguay no resultaba vencedor, el sistema demostraba a todos los interesados, por decirlo de alguna manera, a todos los interesados le demostraba que el sistema no funcionaba. O sea, el sistema demostraba que no era positivo, que en el caso de un Estado que quería proteger la salud pública de su población, el sistema le decía que no podía hacerlo. Dio lo contrario, se hizo foco en el derecho de policía, ¿sí? En ese derecho de regular, en el poder de policía, perdón, en el poder de policía o derecho de regular del Estado en materia de salud pública, sin por esto ingresar en responsabilidad internacional. Y esto sí fue muy innovador, si se quiere, porque rápidamente Philip Morris anunció que no iba a denunciar a ningún Estado más. Esto es innovador, es en el sistema. ¿Por qué? Porque inmediatamente después de la denuncia contra Uruguay, llegó la denuncia contra Australia por la cajilla plana. Se terminó dirimiendo en otro ámbito, en la Corte Permanente de Arbitraje, que porque tenga nombre de Corte Permanente de Arbitraje no quiere decir que sea permanente, también son tribunales ad hoc. En derecho internacional hay que ver muy bien los términos que se usan porque a veces pueden llegar a confundir. Y en el caso de Australia fue bastante diferente porque Philip Morris se había reestructurado en Hong Kong para poder demandar a Australia. Y esto fue a posteriori de la demanda. Entonces el caso se terminó, fue rechazada la demanda por un tema formal, ¿sí? Por un tema de forma. No llegó a los aspectos de fondo como en el caso contra Uruguay. Por primera vez las tabacaleras demandaban a los estados, habían tenido otros mecanismos de presión, pero por primera vez demandaban a los estados. Y también queda en evidencia otro factor, que es lo que se denomina la parálisis o congelamiento normativo. ¿Qué es esto? El Estado, por temor a una demanda, sí. o por la demanda en sí misma, se abstiene de regular. Caso Nueva Zelanda, que quitó de su parlamento la consideración de la ley de cajilla plana, hasta tanto no hubiera un laudo con Australia. En el caso de Uruguay podríamos decir que sucedió algo similar y que, bueno, por otros motivos sucede hasta el día de hoy que todavía no tenemos cajilla plana. Y algo muy similar, lamentablemente, va a suceder, o todo apunta que suceda con el etiquetado de alimentos, que de hecho hay un quiebre en el gobierno actual entre varias carteras ministeriales. Esto surgió o trascendió a la prensa hace muy pocos días, que el Ministerio de Salud Pública sí quiere continuar con esa política, y eran 4 ministerios, debe ser Economía, Industria, Cancillería, y me estaría faltando otro, que plantean que no se continúe. Uno de los motivos puede ser justamente esto, las posibles demandas de las empresas vinculadas al rubro de alimentos. ¿Qué puede hacer Uruguay? Entonces, con esto cierro. Bueno, Uruguay creo que ya demostró, de cierta manera, su interés en que se defiendan ciertos bienes públicos globales, que sean protegidos esos bienes públicos globales frente a lo que es la protección de inversiones. En esta fragmentación del derecho internacional general, donde tenemos regímenes jurídicos autocontenidos, por un lado protección de inversiones, por otro lado protección de derechos humanos, para Uruguay prima la salud, estoy pensando en el caso Philip Morris, ojalá primara la salud en el caso del etiquetado de alimentos. Y no digo ojalá desde un punto de vista ideológico, de un punto de vista de derechos humanos, lo digo desde un punto de vista absolutamente pragmático, porque está demostrado que funciona. O sea, está realmente demostrado que funciona. Es un sistema muy similar
En Chile funcionó, no funcionó el sistema de las luces del semáforo, que lo tiene Ecuador y lo tiene algún estado más de Sudamérica. Funciona mucho más el de los hexágonos, que es el chileno, y de hecho el de Uruguay es aún más potente, porque el de Chile dice, por ejemplo, alto en azúcar, y en el caso de Uruguay dice exceso de azúcar. Alto puede tener una connotación positiva, exceso seguro que no. Eso me parece bien interesante, porque Uruguay va a la vanguardia en este sentido. Bueno, Uruguay ya marcó ese camino. Hay propuestas de reforma, algunas propuestas más cosméticas, otras más profundas. Se está discutiendo a nivel de Naciones Unidas un tratado de empresas y derechos humanos, también para que posibles violaciones a los derechos humanos por parte de empresas puedan ser juzgadas. Se pretendía que fuera en un tribunal internacional. Bueno, esto ya no está dentro de ese texto que se discute. Hay quienes dicen, bueno, hay que salir del sistema y hay que denunciar todos los tratados bilaterales de inversión, que es donde están previstos estos mecanismos arbitrales. Yo ahí diría algo más. Es un camino, pero no crean que es un camino que nos desliga del sistema de un día para otro. Estos tratados tienen una cláusula muy interesante, que son las llamadas cláusulas de ultraactividad, que establecen que el resto del tratado, las cláusulas sustanciales, las que protegen la inversión, las que permiten que los inversores extranjeros demanden a las empresas, a los estados, sigan aplicándose por 5, 10, 15 o 20 años según el caso. Por tanto, uno se puede desligar de los tratados, pero sigue atado 5, 10, 15, 20 años más. No es tan sencillo como denunciar tratados. Parece fácil, pero no lo es. Por eso tal vez hay que buscar otros caminos de salida, y un camino de salida que me parece bien interesante es el que se está haciendo ahora, el llamamiento que se está haciendo ahora desde algunos grupos de académicos o movimientos sociales o movimientos vinculados a los derechos humanos, que tiene que ver con la moratoria de los arbitrajes mientras dure la crisis del COVID-19, y la limitación al acceso. Esto me parece fundamental. La limitación al acceso, en estos casos, hablan de las demandas vinculadas a los efectos del COVID-19, sean efectos de tipo sanitario, económico, sociales, todo esto que decíamos del cobro de peajes, de la nacionalización de clínicas, de la moratoria en el cobro de agua potable, etcétera. Pero se podría extender. Hay algunos tratados internacionales que han retirado todo lo que tiene que ver con la protección de la salud pública, más específicamente control del tabaco, post caso Philip Morris. Entonces, ese puede ser un camino, y podría el camino de reforma del sistema, ya que Uruguay fue exitoso en este sentido, Uruguay podría ir por ese camino. No me animaría a decir que es el camino que se va a recorrer ahora, porque tenemos planteada justamente la situación del etiquetado de alimentos. Magdalena, Es un gran signo de pregunta. bien, estamos llegando al final del tiempo que nos habíamos pactado. Hemos hablado de orden mundial, de geopolítica, de soberanía, de globalización, de las controversias y el diferendo de las mismas entre estados y multinacionales o inversores. Para cerrar siempre, a cada entrevistado del Sol, en cada charla con el Sol, les pedimos que nos recomienden un libro, que nos recomienden una película o una serie. Así que, empezamos por el principio. ¿Qué libro nos puedes recomendar para seguir transitando este invierno que ya vamos a empezar a vivir prontamente? Bueno, lo tengo acá, que es este libro que ya tiene varios años y que yo lo tengo hasta desencolado. Lo tendría que haber pegado para la charla de hoy. Hubiera sido más prolijo eso, pero bueno, se nota que lo leí y lo releí varias veces, que es un libro de Saskia Sassen, que yo la mencioné en esta charla. Saskia Sassen es una socióloga holandesa que vivió muchísimos años en Argentina y que es docente de la Universidad de Columbia.
ahora está en Londres, haciendo su confinamiento en Londres. Ella vive mitad del tiempo entre Nueva York y Londres. Pueden escuchar unas entrevistas buenísimas de los últimos días. Hay una entrevista que le hizo a la TV catalana que es excelente, tiene una claridad para hablar y obviamente lo hace en idioma español y eso es gratificante para todos. Este libro de Sassen, la publicación inicial en inglés es del 96, la publicación en español es del 2001 y se llama Perdiendo el control, entre signos de pregunta. Dice, la soberanía en la era de la globalización, y me parece que explica muy bien y con un vocabulario muy accesible cómo el Estado, hecho de operar en un mundo globalizado, no puede quedar relegado a una posición declinante. Y explica, entre otras cuestiones, cómo se ha dado la privatización de normas, de la producción de normas, cómo se ha dado la privatización, podríamos agregar, de la justicia con los arbitrajes. Me parece que es un libro fundamental, además son unas 150 páginas, se lee rápidamente. Dan ganas de leerlo y todo. Dan ganas de leerlo porque es corto, es ameno, está muy bien escrito y ¿saben qué es lo más importante? Deja muchísimas preguntas y se escribió hace 20 años y hoy seguimos haciéndonos esas preguntas. Ya lo voy a buscar. Además, si la contactan a Sassen por Twitter les va a contestar, así que me parece maravilloso eso también. Queda pendiente entonces el contacto con ella. Queda pendiente también. ¿Alguna serie o una película y cerramos? Bueno, series. En los últimos tiempos estoy muy fan de las series españolas, más específicamente de los policiales negros que está filmando España en los últimos tiempos. Ahí me voy totalmente de las relaciones internacionales. El género es muy particular, uno le tiene que gustar el género del policial negro, porque si no resulta ya hasta un poco pesado. Y España está desarrollando estas series de pocos capítulos con con buenos actores que existe en Galicia, en la cual se produce un asesinato durante el carnaval, durante el entroito, y comienzan a darse una trama que vincula el presente con el pasado, los juegos de poder empresariales, las familias de mucho poder, y sin contar lo que pasa, lo único que voy a decir es que de los 6 capítulos, el capítulo final tiene una forma bien diferente a lo que uno esperaría. Y si les gusta el género, voy a recomendar otra, pero que es mucho más oscura. Yo me animaría a decir que es hasta, sobre todo en la segunda temporada, mucho más profunda y mucho más dura y hasta un poco difícil de resistir en algunas etapas, que es El sabor de las margaritas, que esa es de la TV de Galicia. Bien. Ahora está en Netflix. Yo la segunda temporada la vi directamente desde la web de la TV Galicia, que trata el tema de la trata de menores para, entre comillas, prostitución, porque en realidad es explotación de menores, justo que es un tema tan sensible siempre, pero especialmente ahora en Uruguay. Y me parece que también es muy buena, pero mucho más oscura y puede ser que no tenga tantos adeptos en ese sentido, si bien generó un fanatismo a nivel, les diría a nivel de España y a nivel internacional también esta serie es muy buena. Magdalena, has hecho las recomendaciones con entusiasmo, la vamos a seguir. Te agradecemos la disponibilidad, te agradecemos los conceptos, la buena onda, la posibilidad también de debatir y discutir estos temas, como tú dijiste en el inicio, fuera de la academia, ¿no? La posibilidad de que esto se haga a la luz pública y sea un debate entre todas y todos que oriente el accionar. Muchas gracias, Magdalena Vaz, por todo. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación, un gusto estar hoy.